En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa para dar gracias a Dios por todo el amor que nos tiene y porque nos ha protegido durante esta semana, también para pedirle perdón por nuestros pecados y para pedirle ayuda por nosotros, por los nuestros, por nuestra patria. Comenzamos reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó, le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, que tu siervo te escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo.
un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Estamos celebrando el segundo domingo de lo que se llama en liturgia el tiempo ordinario. Un nombre un poco, extraño. Sería mejor quizá llamarlo tiempo corriente. Tiempo ordinario, que es el tiempo de la liturgia de todo el año, dentro del cual se enmarcan los tiempos especiales. Por ejemplo, la Cuaresma, no tardaremos mucho en empezarla, luego viene la Pascua y luego ya, terminado el año litúrgico, con el nuevo año litúrgico empezará el Adviento y la Navidad que hemos recientemente terminado. En el tiempo ordinario, el objetivo de la Iglesia es proponernos para la meditación y para la aplicación a la vida las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas que Él explícitamente dice o las enseñanzas que dice a través de las parábolas y también los milagros que hizo Cristo, que eran signos, hechos auténticos, pero que tenían un símbolo, tenían un significado.
el milagro al leproso, el milagro al paralítico, el milagro al ciego. Vamos a ir meditando durante todo el año, con los tiempos especiales que lo van a interrumpir, repito, Cuaresma, Pascua y después, terminando el año ya de nuevo, el Adviento. Vamos a ir meditando sobre la enseñanza de Jesús. Pero lo primero, lo hemos estado viviendo, leyendo y practicando durante esta semana, primera semana del tiempo ordinario. Lo primero es el apostolado, es decir, la elección de los discípulos de los apóstoles. Durante esta semana, varias veces, los evangelios nos han presentado estos momentos iniciales de la vida pública de Jesús después del momento del bautismo que celebramos el domingo pasado. Hoy, que terminamos en el segundo domingo, concluye esta primera etapa, donde, repito, el Evangelio nos enseña cómo llegaron los primeros apóstoles a seguir a Jesús. Es Juan el Bautista, lo dice el evangelista, el Juan el Bautista el que pone detrás de Jesús a algunos de sus propios discípulos, en este caso San Andrés, hermano de Simón Pedro, y un discípulo que es el mismo que escribe el Evangelio y que no habla de sí mismo, pero que lo dice con un sinónimo, el discípulo amado, el discípulo predilecto de Jesús, San Juan el Evangelista. Fue tan importante para San Juan aquel encuentro que muchos años después este Evangelio, el Evangelio de San Juan, está escrito por San Juan al final de su vida, más o menos en el entorno de los años 90, por tanto 60 años después de la muerte de Jesús, y sin embargo recuerda el momento exacto en que se encontró con Cristo, lo cual no sucedería a cualquiera. La primera vez que ves a Jesús no la olvidas. Bueno, y dice que eran las 4 de la tarde. Inolvidable el momento, y el evangelista, cuando escribe, lo recuerda. ¿Qué tenemos que destacar de esto? Primero, la presentación que va a hacer Juan Bautista de Jesús, muy importante. Dice, este es el Cordero de Dios. Está aludiendo a las profecías, donde habla de que va a ser entregado para la salvación del pueblo un Cordero inocente. Sus heridas nos curarán. Él cargó sobre sus espaldas el pecado de muchos. Jesús es presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Podía haber dicho otra cosa, puestos a decir, podía haber dicho otra cosa. Por ejemplo, podía haber dicho, y muchos lo hubieran acogido con entusiasmo, este es el libertador del pueblo de la opresión de los conquistadores romanos. Había un fuerte movimiento independentista en Israel que no mucho después cristaliza en una guerra contra los romanos, que concluye la guerra con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el futuro emperador Tito. Había un fuerte sentimiento hasta tal punto de que había un grupo de terroristas que se dedicaban a atacar las patrullas de los romanos cuando las veían con pocos miembros, o a matarlos cuando los encontraban solos. Eran los celotas o sicarios, por la sica, que así como se llamaba el puñal. Y uno de los apóstoles fue elegido precisamente de entre ese grupo previa conversión. Podía haber dicho, por lo tanto, San Juan, aquí va el libertador de Israel, el que nos va a conseguir la independencia. Podía haber dicho, aquí va el que va a acabar con el hambre, el que va a terminar con la injusticia, el que va a libertar a todos los esclavos, o el que va a curar a todos los enfermos. Aquí va el médico de Israel, el alimentador de Israel, pero no dice eso. Es el que quita el pecado del mundo. En una época como la nuestra, todo lo que no es material no tiene valor. ¿Qué es material? Curarte una enfermedad, que conste que es una cosa maravillosa, ¿eh? Bueno, ¿qué es material? Llenarte el estómago. ¿Qué es material? El dinero. ¿Qué es material? El sexo. ¿Qué es material? El poder. ¿Qué es material? El descanso.
Son las cosas que valoramos. En cambio, quitar el pecado del mundo, es decir, perdonar los pecados, ¿qué importancia tiene para los hombres de hoy? Ninguna. Mejor dicho, la mayor parte de los hombres de hoy han acabado con los pecados de una forma muy sencilla, diciendo que los pecados no existen. Y como no existen, pues no hay pecados. Puedes hacer lo que quieras, nada es pecado. Solo existen los delitos. Si te pillan, y para eso están los gobernantes que van legislando continuamente, siempre para más permisividad. Cristo ha venido a quitar el pecado del mundo, a quitarlo con el derramamiento de su sangre, a lavar nuestros pecados, a perdonar nuestras culpas. Esta es la labor de Jesús. Y esta es la labor de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. La primera labor de la Iglesia, no la única. También tendrá que dar de comer al hambriento. Pero esta es la primera labor de la Iglesia, continuar la misión de Cristo de quitar el pecado del mundo. ¿Y por qué es importante? Porque es incluso más importante que dar de comer. Recordad, lo meditaremos, si no recuerdo mal, en la Cuaresma, aquella situación de las 3 tentaciones en el desierto. Una de ellas, cuando el demonio le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Dedícate a esto. ¿Por no has convertido el agua en vino? Es culpa tuya que haya gente que muere de hambre. Lo que tienes que hacer es transformar las piedras en panes. Y además, de esa manera no tenemos ni que trabajar siquiera. Ya de paso, pues que los ángeles nos traigan algo más que el pan. Es culpa tuya. Si hay hambre en el mundo, dedícate a esto, te aplaudirán, te seguirán. Serás aclamado como rey. Y de hecho, le quieren hacer rey después de multiplicar los panes y los peces. Y él huye. ¿Es más importante quitar el pecado del mundo que darte de comer? Es importante dar de comer, y Jesús manda dar de comer al hambriento. ¿Pero es más importante quitar el pecado del mundo? Pues sí. ¿Y por qué? ¿No es acaso el pecado la causa de las guerras? La ambición, el ansia de poder, el odio. ¿No estamos viendo lo que pasa con la guerra cerca de nosotros en Ucrania? ¿O un poco más lejos, en la querida Tierra Santa? ¿No es acaso pecado la existencia de las dictaduras? ¿Es que no estamos viendo lo que está pasando en Nicaragua con 2 obispos y un montón de sacerdotes en la cárcel y la gente reprimida, o en Cuba o en Venezuela? ¿Es que eso no es pecado? ¿Es que no es consecuencia del pecado el hecho de que haya gente que muere de hambre? Cuando yo era un jovencito, antes de ir al seminario, tenía dudas entre ser médico o hacerme cura. Desde los 10 años quise ser cura, pero luego en la adolescencia tenía dudas. Y hablando un día con el director espiritual del colegio donde estudiaba, un magnífico sacerdote, me dijo: mira, te haces médico, es una cosa maravillosa, admiro a los médicos, son extraordinarios. Vas a curar un problema a una persona, o no, oye, que tampoco es que todo se cura, bueno, pero más pronto o más tarde esa persona va a morir, ¿no? ¿Y después qué? Tú eres sacerdote, vas a curar el alma. Curando el alma vas a ayudar a esa persona a que no cometa más pecados, a que no haga daño a nadie, que no se haga daño a sí, y a que pueda ir al cielo. ¿Qué es más importante? Dime, ¿qué es más importante? Si das un pedazo de pan, volverá a tener hambre. Si pones a esa persona en contacto con Cristo, no tendrá la capacidad de trabajar por sí mismo para salir de las consecuencias del pecado, que es la causa del daño que se hacen y que hacen todos los hombres. ¿Qué es más importante, dar un pescado o enseñar a pescar?
Afortunadamente no me hice médico, digo afortunadamente porque cada vez que veo una gota de sangre me desmayo, así que gracias a Dios no me hice médico, no sé qué hubiera sido de mí. Y me hice cura, que seguramente hubiera sido muy, muy mal médico. Pero Jesús continúa. Aquellos que han ido detrás de él, porque Juan les ha dicho que era el que quita el pecado del mundo y que han entendido que eso es más importante que la liberación de Israel o que quitar el hambre en el mundo, porque el pecado es la causa de todo mal, desde el pecado original hasta hoy en día. Aquellos se encuentran con que Jesús les dice: ¿me estáis siguiendo? Y ellos le dicen: maestro. Ya le llaman maestro, el que enseña. No le llaman curandero, el que cura. Le llaman maestro. Han entendido que la enseñanza es la fuente primera de la redención. Después vendrá la culminación, que es el derramamiento de la sangre, pero primero la enseñanza. Maestro, ¿dónde vives? Él les dice: venid y veréis, venid a vivir conmigo. Haz una experiencia vocacional. Claro, diréis: bueno, yo ya estoy casado, ¿no? A ver, ¿qué hago yo? Haz una experiencia vocacional también tú que estás casado, porque a lo mejor el Señor te llama no a dejar tu mujer o tu marido, que alguno quizá quisiera, bueno, sino que te llama a tener una vocación laical de consagración, manteniendo tu familia y viviendo en el mundo. Pero sobre todo para los jóvenes. ¿Por qué no haces una experiencia? ¿Por qué no le das a Dios una oportunidad? ¿Y cómo? Yo empecé a ir a misa cuando estudiaba en la universidad, antes de ir al seminario, todos los días. Dormía 4 horas, trabajaba con mi padre en la carnicería, por las noches trabajaba con él hasta muy tarde, me levantaba tempranísimo, 4 horas, 5 horas, el día que dormía eso. Iba a misa diaria. Era un sacrificio. Hubiera preferido que me cortaran las manos antes de dejar de ir a misa. No empecé a ir a misa cuando entré en el seminario, sino que entré en el seminario porque iba a misa. No empecé a rezar el rosario cuando entré en el seminario, sino que entré en el seminario porque rezaba el rosario todos los días. Si no tienes una experiencia de Dios, si no te pones a tiro de Dios, hablando con Él, yendo a misa, confesándote, hablando con la Virgen, haciendo adoración del Santísimo, ¿qué oportunidad le das a Dios? Y si no le das a Dios la oportunidad y Él te llama, ¿qué sucede? Bueno, habrá casos y casos, por supuesto, pero hace unos días recibí un correo que me dio mucha pena. Estoy recibiendo muchos correos, afortunadamente, de jóvenes que quieren, por lo menos que tienen dudas vocacionales, e invito a todos los que tengan dudas que me escriban para ayudarles con el discernimiento. En este caso me escribe un señor de ya una cierta edad, bueno, sobre la cincuentena, y me cuenta. Me dice: quise ser sacerdote. Mis padres se opusieron, católicos practicantes, muy practicante, pero el cura que sea el hijo de otra. Mis padres se opusieron, yo no tuve valor. Seguí mi vida, me casé, me divorcié, porque no era mi vocación. Y ahora me doy cuenta de que me equivoqué. ¿Quién es la culpa? De él, que no tuvo el valor para decir a sus padres: mi vida es mía. Yo, porque iba a misa, porque rezaba rosario, se lo dije a mi padre, sobre todo a mi madre, que era de AUPA, pero si ella era de AUPA, su hijo también. Y con 18 años le dije: mi vida es mía, tú te has casado con quien has querido y yo voy a hacer lo mismo. Yo me voy al seminario. Y si te gusta, te gusta, y si no te gusta, lo siento por ti. Y cuando estaba en el seminario me mandaba cada semana unas cartas que si las estrujabas salía un chorro de agua. 20. La quería muchísimo, pero muchísimo. Y no la hice ni caso. Mi vida es mía.
Pero claro, ¿qué ha pasado? Seguramente que hubiera pasado conmigo. ¿Qué pasó con este señor? Un mal marido. Porque no era su vocación. Y posiblemente, no lo sé, también un mal padre. No lo sé, pero un mal marido. Porque no era su vocación. Ponte a tiro de Dios con la oración, con el encuentro con el Señor. Dale la oportunidad de que te diga lo que quiere de ti, que es por tu bien. Que no es solo por el bien de los demás, que por supuesto, sino que es por tu bien. Que el primer beneficiado de estar con Jesús eres tú. Lo supe inmediatamente y por eso me fui al seminario. Yo no puedo tener paz, no la puedo tener. Estaba en la universidad, me iba maravillosamente, gracias a Dios. Había una chica que me gustaba mucho y yo le gustaba mucho a ella. Pero yo veía los telediarios y siempre los telediarios que han sido iguales, toda la vida de Dios, de gracias, de gracias, de gracias, siempre. Porque solo la desgracia es noticia. Bueno, yo veía los telediarios, veía a la gente sufrir y decía, yo no puedo, no voy a tener paz, voy a ser un mal marido, voy a estar todos los días en pugna con mi mujer porque voy a querer dar limosna y me va a decir, oye, ¿y tus hijos? Voy a ser un mal marido, voy a ser un mal padre, no voy a tener paz. Tengo que entrar en el seminario. Acerté. Ponte a tiro de Dios. Dale la oportunidad con la oración. ¿Y después qué sucede? Así termina el Evangelio de hoy. San Andrés le presenta a su hermano, San Pedro, que entonces se llamaba Simón. Era su nombre de pila, Simón. Jesús dice que se le queda mirando cómo tenían que ser las miradas de Jesús. Dicen que las miradas del Padre Pío te desnudaban. Cómo tenían que ser las miradas de Jesús, cómo tenían que ser. Pero es que te sigue mirando. Cuando te pones delante del Santísimo, sobre todo en la exposición del Santísimo, cómo te mira, cómo te mira, te entra dentro, cómo te mira, con amor, con misericordia, con la verdad. Se le queda mirando, le estaba esperando y le dice, eres Simón, el hijo de Jonás, pero esto se ha acabado, Estaba casado. Estaba casado porque tenía suegra, debido a que Jesús cura a su suegra. No sabemos si sería viudo. La tradición dice que estaba casado y que tenía una hija. Era un pequeño burgués, diríamos hoy. Tenía su barca, estaba situado, tenía un proyecto de vida sencillo, pero tenía su vida, y su vida encarrilada. Pero ya no vas a ser más Simón, el hijo de Jonás, el dueño de la barca. Ahora vas a ser Cefas, que significa cabeza, Pedro, que significa piedra. No vas a pescar sardinas, o mejor dicho, esos peces llenos de espinas que son bastante incomestibles, que son los que habitan en el lago de Genesaret. Vas a hacer algo más importante. Vas a convertirte en un pescador de hombres. ¿Qué hubiera pasado? No es fácil, no es difícil de imaginar si San Pedro le hubiera dicho, oye, pero mira, por favor, que yo ya tengo mi vida. Aquí tienes a Juan, a Juanito, es un adolescente, ¿qué quieres? No, a este, llévate a este, ¿no? O al otro, pero a mí. ¿Qué hubiera pasado? Pues seguramente no habríamos tenido a aquel que confesó por primera vez la divinidad de Cristo. Bueno, de alguna manera, ¿no? Tú eres el Mesías. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías. Y yo te digo, eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino el Hijo, mi Padre que está en el cielo. Tú eres Pedro. Nos hubiéramos perdido eso. Nos hubiéramos perdido a ese hombre como cabeza de la Iglesia. Hubiera elegido a otro. Pero sobre todo, ¿qué se hubiera perdido Pedro? ¿Qué habría sido? ¿Un desconocido? ¿Pescador de un pequeño lago? ¿Eso es lo que hubiera sido? ¿Eso hubiera sido su vida?
no es una mala vida, no era una mala profesión, no era un salteador de caminos, no, un buen hombre, se supone que buen esposo y buen padre. ¿Y eso es todo? ¿Eso es lo que quieres ser con tu vida? Eso es lo que Jesús nos dice. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y nos lo dice a todos, por supuesto, al joven que puede ser sacerdote. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Te llena eso? Pero nos lo dice a todos. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿No te parece que vale la pena vivir para algo más que ganar y gastar? ¿Eso es lo que quieres hacer con tu vida? ¿No hay cosas más importantes? Nuestros laicos franciscanos de María y muchos otros que no son franciscanos de María saben perfectamente que hay muchas más cosas. Seguir a Cristo, ponerse a las órdenes de Cristo, como laico casado, como padre de familia, madre de familia, como sacerdote, como religiosa, ponerse a las órdenes de Cristo. El Señor nos necesita, pero nosotros necesitamos al Señor más que Él a nosotros. Nos necesita y lo dice: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Están cerrándose iglesias en todo el mundo. El Señor nos necesita, pero nosotros necesitamos al Señor mucho más que Él a nosotros. ¿Y para qué le necesitamos? Pues para ser felices en la tierra, porque solo Él nos da la felicidad y le necesitamos para ir al cielo. Que así sea. Confesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor por la Iglesia en un momento tan delicado como el que vivimos, con tanta confusión, con tanta división, por el Papa, para que sea siempre fiel a Jesucristo, para que enseñe la doctrina recibida. Roguemos al Señor. Por el fin de las guerras de Ucrania, de Tierra Santa, por la liberación de los obispos y sacerdotes encarcelados en Nicaragua, para que acabe la persecución por parte de los musulmanes a los cristianos en África. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los que viven solos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los que nos ayudan y nos han ayudado en la vida, especialmente por nuestros padres. Pedimos también por todos aquellos que, porque saben que venimos a misa, tienen un poquito de fe todavía y nos piden que recemos por ellos. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y tierra de tu nombre. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Eladio, Carmen, Francisco, Federico, María Luisa, Pablo, Valentín, Lorenzo, Félix, María, Milagros, Araceli, Iván, por los difuntos de las familias Patiño, Paneso, Hernández, Lascano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, que nos ha mandado sacerdotes, aunque seamos pecadores, para poder comulgar, para poder recibir el perdón de los pecados, para poder prepararnos para ir al cielo. Llenos de agradecimiento le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Le pedimos a nuestra Madre ahora al rezar la salve por nuestra patria. Todos somos conscientes de la situación gravísima que vivimos. Pedimos por nuestra patria para que siga siendo una patria abierta a todos y unida. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.